Bueno, ¿cómo es esto, Karina? Dicen que 4 de cada 10 chicos tienen, solamente 4 de cada 10 pueden comprender los textos y resolver cualquiera de las consignas que se le da en un examen. Pero el resto, ¿qué pasa? Y el resto que pasa es que disminuye la calidad educativa. Primero, aclarar que hubo una disminución también del presupuesto educativo. Nosotros este año tenemos 200 millones menos respecto del año pasado. Y bueno, esto obviamente va en desmedro de la calidad educativa, de la formación docente o de la innovación tecnológica, por ejemplo. Y claramente los chicos aprenden menos. Entonces creo que es necesario que se refuerce y que haya políticas públicas donde los docentes estén acompañados con capacitación para que los chicos comprendan los textos. Porque como bien dice UNICEF, en la Argentina repiten los chicos pobres. Entonces ahí tenemos que hacer hincapié, sobre todo en los barrios, ¿no? Para que los chicos aprendan mejor. ¿Está separado así? Digo, ¿los chicos de menores recursos son los que más les cuesta o se nota que hay una generalización de este decaimiento de la educación? Mira, creo que tiene que ver no solamente como que más les cuesta, que puede haber también una cuestión, yo no conozco investigaciones recientes respecto de esto, pero creo que hay que entender que los sectores más vulnerados son los que tienen menos estímulo en las escuelas. Pensemos que un niño llega a los 4 años a la escuela obligatoria y seguramente en su casa tuvo cuentos, si hablamos de un niño del sector medio, tiene posiblemente alguien que le lea. Los sectores más vulnerados realmente ni siquiera a veces hay una revista, entonces creo que esto va en desmedro de los chicos. No hay espacios que los contengan en los barrios, no hay ludotecas, no hay bibliotecas. Entonces creo que eso es importante porque llegan ya con una gran diferencia. Más allá de eso, tenemos que hacer hincapié que cuando llegan a las escuelas, obviamente, incluso lo que pasó en pandemia, los sectores medios tenían mucho más tecnología, bueno, mucho más medios para aprender. Pero creo que hay que hacer hincapié en, sobre todo los sectores más bajos, que lleguen las políticas, que haya políticas educativas, obviamente para mejorar la comprensión lectora, la abstracción matemática, el cálculo, porque nosotros necesitamos incluso también habilidades sociales y habilidades comunicativas. Nosotros necesitamos que todos los chicos de todos los sectores aprendan a hablar, a comunicarse, a no interrumpir al otro, a responder y aprendamos a tratarnos bien. Incluso las habilidades sociales, esto de el respeto, la empatía, el saber que tenemos que llegar a tiempo a un determinado lugar. Estas habilidades sociales que parecerían que se aprenden en casa, bueno, también hay que aprenderlas en la escuela y hay que enseñarse. Entonces, bueno, creo que es ahí donde tenemos que hacer un cambio en las escuelas, especialmente en la escuela secundaria. La escuela secundaria que realmente necesitamos reforzar ciertos contenidos teóricos y habilidades prácticas. ¿Cuánto incide la vida que lleva un chico? Digo, porque vos recién hacías la salvedad de aquellos chicos que quizás tienen los recursos en la casa, que pueden recibir un libro o que pueden leer una revista, pero también hay otra cuestión, chicos que viven a lo mejor escondidos en sus barrios porque hay balaceras, porque hay muchísima inseguridad. ¿Cuánto incide esto, digo, en la educación de un chico en la que los padres tienen que cuidarlos más físicamente que intelectualmente? 100%. Incluso estamos hablando de todos los barrios, estamos hablando de escuelas que cerraron en pleno centro de la ciudad. Entonces me parece que también tenemos que mirar esto. Y influye mucho en tanto y en cuanto el chico no puede ir a la escuela y muchas veces es el único estímulo que tiene para seguir aprendiendo. Entonces creo que es ahí donde, insisto, tiene que estar la política focalizada, la política educativa focalizada en ese barrio, en esa escuela, en los chicos que tienen más problemáticas. Porque si bien hoy ya no hablamos de homogeneizar, como lo planteó Sarmiento hace 150 años, pero la escuela sí nos tiene que dar a todos herramientas para poder vivir en sociedad. Y creo que no estamos igualando. Y obviamente lo que tiene que ver con la alimentación, con tener una vivienda, con tener un espacio digno para estudiar y para vivir, creo que eso también, ¿no? Y que los papás también tengan posibilidades de salir a trabajar todos los días, porque sabemos que no lo pueden hacer. Entonces creo que ahí es fundamental el acompañamiento del Estado.
Ya te lo he preguntado en otras oportunidades, pero digo, es algo en lo que tenemos que seguir insistiendo porque me has dicho muchas veces, ha cambiado la educación. Comenio decía, le vamos a dar a un grupo grande de alumnos todos el mismo contenido. Y antes los jesuitas le daban uno por uno, ¿no? Tenía un padrecito que estaba al lado enseñándoles. Y se está volviendo un poco a esa educación. Los chicos necesitan porque son diferentes. ¿Cuánto hay de preparación en los docentes como para que puedan encarar ese cambio? Mira, Comenio en el 1600 decía enseñar todo a todos. Y Claro. decía que el docente era como un sol que con sus rayos iluminaba a ese ser oscuro que era el alumno. Claramente no es la mirada que tenemos hoy. Sí, ¿qué tiene que hacer la capacitación docente? Bueno, el docente tiene que aprender mucho de su propia disciplina, si va a enseñar lengua, geografía o historia, pero también tiene que aprender de cómo enseñar esa materia y aprender acerca de los niños y adolescentes que tenemos hoy, que son totalmente diferentes a los de hace 5 años, no digo a los de hace 30. Ujú. Entonces, hoy el docente tiene un gran compromiso y claramente, insisto, tiene que haber capacitación docente, o sea, políticas públicas en ese sentido, porque hay docentes que se recibieron hace 10, 15 o 20 años atrás. Entonces, quienes estamos en las aulas necesitamos esa capacitación de esta nueva mirada, incluso lo que tiene que ver con la tecnología, para poder abordar las problemáticas que hoy aparecen en las adolescencias, el embarazo adolescente, el consumo problemático, el alcoholismo, los noviazgos violentos, que si bien siempre existieron esas problemáticas, hoy en las escuelas se visibilizan, entonces hay que abordarlas, ¿no? Incluso el bullying o el acoso escolar. Y creo que ahí los docentes no fuimos preparados para todo eso, entonces creo que tiene que haber una capacitación que aborde todas esas problemáticas o que le muestre al docente algunas herramientas para abordar o que el docente con su sueldo tenga posibilidades de seguir formándose a través de un congreso o lectura de libros. Y hoy el docente, en la provincia de Santa Fe al menos, está por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, el docente que se inicia, creo que gana 130.000 pesos, no alcanza, sobre todo si es jefe de hogar, para poder capacitarse por sí solo, voluntariamente. Entonces creo que ahí el Estado tiene esa función de acompañar, insisto, para mirar, como vos bien decís, las subjetividades, las diferencias que tenemos en el aula, ¿no? Karina, una última. ¿Y el rol de los padres? Digo porque muchas veces los padres, tratando de que los chicos aprendan más, entorpecen la labor del docente. Mira, el rol de los padres es fundamental. Primero, tenemos que pensar que la escuela tiene que hacer una alianza con la familia y la familia tiene que empezar a mirar a la escuela como ese lugar donde continúa su educación. Muchas veces los papás miran la escuela como ese espacio de contradicción, ¿no? Y todo el tiempo le estamos diciendo a nuestro hijo, tu maestra no sabe, tu maestra qué dice, o tu profesora, cuando en realidad tiene que ser al revés. Tenemos que ver de qué manera los papás y mamás acompañamos a nuestro hijo en su crecimiento, no solo en su crecimiento de contenidos o saberes teóricos, porque en la escuela también va a aprender habilidades prácticas, va a aprender habilidades sociales, habilidades comunicativas, pero también las tenemos que enseñar en casa. Nuestro hijo también aprende a hablar y escuchar en casa con el ejemplo, con la Ujú. coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Entonces tenemos que ser ejemplo en el respeto, en el compromiso, en el hablar bien, en escucharnos, y claramente después lo va a ver también en la escuela y también lo va a poder hacer. Pero educamos con el ejemplo y eso no lo podemos olvidar. Karina, muchísimas gracias por el contacto como siempre.